Pareciera que sin querer queriendo, nuestros jueves están adquiriendo un cierto sesgo academicista. Y lo digo porque hoy día queremos comentar un libro que se titula Historia Política de Chile 1810-2020, pero queremos comentar el tercer tomo de este libro relativo a problemas económicos. Este libro de Historia Política de Chile, esta serie, digamos, es un proyecto mayor, son palabras mayores, editadas por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Adolfo Ibáñez. Esta obra, este proyecto, digamos, el editor general, el inspirador, es Iván Jásic, y los tomos que han salido hasta ahora tienen otros editores. El tomo 1, que es el tomo dedicado a la política, fue editado por Juan Luis Osa. El segundo tomo está bien centrado en la relación entre Estado y sociedad. Exacto, sobre Estado y sociedad. Francisca Rengifo. Francisca Rengifo. Y este tercer tomo está dedicado a temas económicos, a problemas económicos, y lo edita Andrés Stefane y Claudio Robles. Vamos a conversar en esta edición del programa con Andrés Stefane. Andrés es académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y es doctor en Historia por la Universidad Estatal de Nueva York. Me acompaña Eliana Rosas. Y bueno, mi primera pregunta, Andrés... primero, bienvenido al programa. Bueno, ¿no? Muchas gracias. Hola, Andrés. Hola. Mi primera pregunta es, cuéntanos de este proyecto, porque ya he dicho yo que aparecieron 2 tomos anteriores, digamos. Este es un proyecto que, este tomo recoge trabajos sobre temas económicos. Son 11 trabajos, entiendo. Sí. 11 trabajos. Cuenta cómo se trabajó, porque me pareció, la nómina de los ensayistas bastante plural, bastante transversal. Sí, bueno, efectivamente. ¿Esa es la idea? Este tomo tiene 2 identidades, una como parte de la colección y otro como ítem individual. Como parte de la colección, esto es se inscribe en un proyecto mayor, que es una obra de 4 volúmenes, donde vamos a repasar la historia política de Chile, bajo el paraguas de lo que se considera la nueva historia política, que no es bajo el paradigma tradicional, sino que más compleja, metodológicamente mucho más rica. Y más interdisciplinaria, me da la idea, ¿no? O sea, que efectivamente la idea de la nueva historia política es sacudirse un poco de ese tufillo nacionalista, extremadamente institucional, elitario, que tenía la historia política tradicional, para entender la política en una trama mucho más compleja. Y eso requiere, por supuesto, una aproximación transdisciplinaria también. También transnacional, tratando de situar a Chile dentro de un contexto global. Hoy día las historias nacionales volcadas hacia adentro, claro, se han ido revelando esas limitaciones, entonces también está la necesidad de, al menos, pretender o avanzar hacia una mayor contextualización del lugar de Chile en la economía global. Entonces, bueno, el objetivo de la colección completa, que comprende 4 tomos, este es el tercero, es instalar esta nueva interpretación de la historia de Chile desde el paradigma de la historia política. Ahora, este tomo en particular está centrado en problemas económicos. Y el objetivo es explorar las mutuas determinaciones entre economía y política. Por lo general, y esto es bien creo yo, distintivo de este tomo en particular, en la renovación de la historia política hay una nueva relación y un diálogo persistente con las contribuciones de la sociología, de la antropología, de la ciencia política, de la etnometodología, en fin, distintas disciplinas. La economía todavía tiene una relación compleja, y lo que nosotros queríamos hacer acá, avanzar y aproximar la nueva historia política al campo económico. Sobre todo por la compleja historia que ambos campos tuvieron en el siglo. Oye, tú dirías que el conflicto, no sé si conflicto, pero la tensión al menos, entre gobierno y mercado es lo que atraviesa todo este tomo, ¿o no? Más que el conflicto entre gobierno y mercado, uno de los elementos distintivos que cruza a todos los capítulos tiene que ver con el gravitante papel del Estado que ha tenido en la economía nacional desde la independencia. O sea, es una cuestión indesmentible.
independiente. Pero es que eso es igual en la política, igual en el plano social. Pero la diferencia es que cuando uno se mete desde la perspectiva económica, uno entiende también cuáles son las lógicas y cuáles son las formas o los discursos que han racionalizado la acción estatal dentro de la economía. Entonces, el conflicto, o sea, más que conflicto inicialmente, por ejemplo, si tú me llevas al siglo XIX, ¿cuál era el rol del Estado? Más que competir al mercado, era crear un mercado. Y eso se crea a través de una red de caminos, de sistemas informacionales, de la conectividad, del fomento al desarrollo urbano. Entonces, si tú, en el siglo XIX, ¿cuál sería la relación? La creación de un mercado, la creación de una unidad económica llamada Chile, capaz de insertarse en el mercado. Bueno, si de hecho, a mí me da la impresión, Andrés, que cuando el Estado comienza a meterse más en serio en la economía, que es en los años 30, sobre todo con la fundación de la Corfo, qué sé yo, eso se hace con absoluto beneplácito de la derecha y del sector productivo, digamos, del sector privado, y se hace, entre otras cosas, porque el sector productivo quiere electricidad, quiere caminos, quiere puertos, quiere acero, quiere una serie de cosas que en el Chile de entonces teníamos déficit horrorosos. Y en la derecha de entonces no se percibía del mismo modo que se percibe hoy día rol del Estado y el rol de los particulares. Es que en ese sentido, el antiestatismo que uno podría percibir hoy día es una cuestión bien reciente, porque si uno mira hacia atrás, como ustedes decían, el Estado es visto como un agente clave precisamente por la generación de condiciones. No tan reciente, ya a fines de los años 50. Sí, efectivamente. La candidatura de Jorge Alessandri dice, a ver, la solución para este país es devolverle el protagonismo de la actividad económica al sector privado, a la libre empresa, hablaba. Pero al mismo tiempo teníamos un sector industrial que estaba bastante cómodo con la política de protección. Y el mismo presidente que decía eso creó la ECA. Exactamente, o sea, en el fondo, claro, se puede advertir en el discurso. De hecho, varios trabajos que se están realizando ahora mismo, entre ellos un colega, Joaquín Fernández, también está analizando el discurso empresarial, y efectivamente uno de la década del 50 ve cierto giro. Pero cuando uno mira la gran pintura, hay una serie de condiciones que ofrece el Estado que en ningún momento fueron concebidas como intromisión, como limitación a la actividad empresarial, sino que eran reglas del juego garantizadas estatalmente que le acomodaban muy bien a los sectores empresariales chilenos. Y eso obviamente desde la década del 70 se altera y hoy día estamos en un contexto que nos permite decir, bueno, hoy día hay un conflicto entre Estado y mercado. Andrés, tú planteas algo muy fascinante en la conversación y algo que está también en la presentación del libro, y en fin, de esta idea de las relaciones, ¿no?, entre economía y política, y planteas la idea de que en algún minuto hubo una subordinación de la política, o sea, la política como ente subordinante de la economía, ¿cierto? Y pareciera, no sé si eso es así, o como lo ves tú, pareciera que eso definitivamente experimenta un quiebre radical con el golpe militar, ¿no? Donde hay una especie de, no sé si de una subordinación al revés, pero al menos una desaparición de la política, ¿no? Y el discurso pasa a ser fundamentalmente económico, ¿no? De construir un nuevo modelo. Y en ese sentido, a mí me resulta bien sugerente esto que pasa justamente en los años 50, donde a raíz de la misión Klein-Sachs se produce una gran oposición a las políticas recomendadas por la misión y que termina haciendo fracasar ese intento, y que sin embargo esas políticas similares, ¿no?, reflotan después en dictadura con muchísimo éxito, precisamente porque no hay política, de algún modo, ¿no? Bueno, exactamente, uno de los objetivos de este tomo en particular es restituir ese vínculo y sobre todo enfrentarnos a la noción de que la economía es un campo autónomo, con reglas propias diferenciadas e inmune a la influencia política. O sea, eso bien lo sabemos en la discusión de la reciente reforma tributaria, en la discusión sobre
ahora mismo el nuevo proyecto laboral del gobierno, son discusiones netamente políticas que nos convocan a todos, pero también convocan a los actores influyentes, a los agentes que determinan finalmente esas políticas. Y en esa clave, el propósito del tomo es precisamente explorar e iluminar ese vínculo que hoy día en el discurso se ha tendido a perder. En parte por lo que tú indicas, desde la década del 70 y sobre todo desde la dictadura en adelante, lo que se pone en marcha es un discurso más bien tecnocrático, que es, digamos, el reverso y funciona con la misma clave del populismo. Ahora el esquema previo, digamos, la economía latinoamericana hasta antes de los años 70 es una economía que viene fracasando, que viene perdiendo aire, que viene perdiendo aceite, digamos, y no es solamente en Chile, digamos, donde el modelo económico está generando un nivel de frustración, o sea, efectivamente, muy importante. Si uno mira sobre todo las secciones dedicadas al siglo XX y aquellas cuando nos empezamos a aproximar hacia los 60, uno advierte que también hay un agotamiento generalizado del modelo de desarrollo. No es porque a la Junta de Gobierno se le ocurriera, digamos... Claro, lo que sí no podemos obviar es que la radicalidad del camino que toma Chile se produce, se posibilita fundamentalmente por la inexistencia de oposición. Claro, porque es una dictadura. Exactamente. Claro, yo creo que hay que poner un poco de freno ahí entre pasar desde el agotamiento generalizado del modelo, que es una cuestión que parece bien evidente en los capítulos, y segundo, el rumbo particular que toma Chile como proyecto neoliberal. El rumbo y el ritmo, ¿no? Claro, el rumbo y el ritmo, esa es la otra variable importante. Ahora, el ritmo, ahí yo pongo mis dudas, digamos, porque esto fue un periodo de mucho ensayo y error, mucho ensayo y error, de mucho disparate que se hicieron, o sea, esto no es que el año 74, digamos, Chile ya está enrielado en un modelo, por favor, digamos. Chile estuvo dando palos de ciego alrededor de 10 años, digamos. Pero efectivamente, de 10 años. O sea, no sé si te iba a preguntar. No, es que en esa misma línea, efectivamente, o sea, tampoco se trata de que sea un giro inmediato. Y ahí, de nuevo, lo que se expresa en esa trance de ensayo y error es precisamente el choque entre dos visiones también en la nota del Estado. O sea, si uno mira, no sé cuál es el papel de los militares, tenía un grupo de actores que son los que llevan adelante el golpe de Estado, que tienen en sí el chip estatista. Son tipos que vienen del modelo del primer Ibáñez. Claro. Seguro. Y ellos tienen que hacer la transición, en algunos casos con componentes de violencia interna no menores, hacia la adopción del modelo neoliberal, que era la escuela y el modelo que competía. O sea, dentro del mundo militar hay una transición también, y es parte de esta etapa del ensayo y error. Claro, no es una cuestión inmediata. Claro, y no les es natural ese modelo. Tienen que ser ganados por los evangelizadores del modelo. Claro. Y convencidos a todo precio. Claro. Oye, también el libro se hace cargo, digamos, de los temas de conflicto entre capital y trabajo, desde luego. Sí. O sea, y me imagino que ahí, porque esos ensayos no los leí, digamos, ahí debe haber un análisis pormenorizado, digamos, de cómo fue creciendo el movimiento obrero primero, el movimiento sindical después, digamos, hasta llegar a los años 60, 70, digamos, que es cuando estos movimientos alcanzan su apogeo. Claro. Su apogeo. Bueno, ahí hay dos claves de lectura. Uno, ahí se demuestra la necesidad de leer esta colección cruzada, porque, por ejemplo, el crecimiento del movimiento obrero está en el tomo 1. Y hay algunos elementos en el tomo 2. Entonces ahí tiene una especie de preparación para el análisis. Acá hay un capítulo específico dedicado al tema de salarios y desigualdad. Claro, y una de las tesis que desarrolla ahí el autor, Gonzalo... Se me olvidó el nombre ahora. Gonzalo Durán. El tema ahí es que los mayores niveles de salariales coinciden con los mayores índices de sindicalización. Él, a través de distintas variables, con regresiones bien fundamentadas y probadas bajo distintas coordenadas, logra sostener esa. Esa es una de las variables donde se analiza. Y otro de los capítulos interesantes que también
tangencialmente alude al mismo problema, es el capítulo sobre impuestos, que también es otra forma de entender o taclear el tema de la distribución de la riqueza. Y ahí también, ese creo yo que es una de las grandes contribuciones, porque en Chile, a pesar de la relevancia, estamos fresquitos en una discusión sobre sistema impositivo, no sabemos mucho sobre impuestos. Los estudios que hay están fragmentados, parcelados, fundamentalmente del área económica. En la historiografía no hay mucho al respecto, y acá invitamos a Claudio Agostini y Gonzalo Islas a una mirada más en perspectiva. Toman el desafío y nos muestran las primeras discusiones sobre la posibilidad de instalar impuestos, la política muy reacia. Se han hecho sucesivas reformas y seguimos hasta el día de hoy teniendo la sospecha, digamos, de que los que más ganan no necesariamente son los que más pagan impuestos. Es bien increíble. Claro, aparece el tema de la desigualdad. Porque tenemos además un sistema que es una maraña, es una basura para mi gusto, digamos, ¿no? O sea, yo no sé por qué este país de una vez no se moderniza razonablemente, y vamos y caminamos hacia un sistema impositivo de tarifa plana. Bueno, ese es uno de los puntos que no lo puedo entender. Que es Gonzalo y Claudio. Que analiza el ensayo, el Claro, artículo. efectivamente, ellos apuntan al hecho de que han existido exenciones y excepciones permanentes. Y en el fondo, cuando uno empieza a rastrear, uno ahí entiende en qué medida los aspectos políticos y el lobby político es clave para entender por qué hay sectores que han mantenido ciertos privilegios, ciertas excepciones que precisamente alteran lo que debería ser el espíritu. Claro, y la ingeniería tributaria, tener altas sociedades. Y la maquinaria, efectivamente. Y ellos lo demuestran haciendo un trabajo muy fino, tratando de ponerle ojo ahí y a cada alfiler que cae dentro del campo de la política, para entender en definitiva cuáles son las conexiones entre una cosa y otra. Una cuestión que también se entiende a ver como autónoma, no. Aquí se demuestra específicamente cuáles son los pasos que explican por qué han existido grupos con exenciones, con excepciones, y que en definitiva todo eso redunda en las desigualdades. Andrés, tú dirías que esta es una mirada, no sé si llamarla optimista, o una mirada depresiva, digamos, sobre lo que ha sido nuestra historia económica, ¿o no? Bueno, hay dos dimensiones acá. La primera es el interés de enterrar mitos. O sea, si para algo tiene que estar la historia, creo yo, es para enterrar mitos. Y acá hay un esfuerzo de eso. Por ejemplo, revisar, no sé, siempre se dice, el siglo XIX fue un siglo liberal. Y uno empieza a leer los capítulos y uno se da cuenta que el liberalismo en realidad hay re poco. ¿Por qué? Porque el Estado es un músculo enorme que tiene que hacerse cargo de generar en primer lugar esa unidad económica llamada Chile. Entonces ahí hay una primera aproximación, creo yo. Y la segunda es, un análisis racional, empírico, bien fundado de lo que ha sido nuestra trayectoria, con el ánimo, con la voluntad, yo creo que ahí viene la dimensión más esperanzadora, de que la economía vuelva a ser un asunto de discusión cívica y ciudadana, como lo fue en Chile en los 40, en los 30, donde grandes ensayistas tenían como gran tema, y los libros más vendidos eran temas de carácter económico. Sí, pero también es una literatura muy depresiva. O sea, para suicidarse. Ya en el año 11, don Francisco Antonio Encina está hablando de nuestra inferioridad económica. Y la relación entre ricos y pobres. Y desde los años 50, Chile un caso de desarrollo frustrado. Pero y en vez de la miseria y toda esa literatura, digamos, que hoy día, digámoslo francamente, así como los volantines para el 18, digamos, se fue cortada. Sí, pero eso yo creo que ha mutado un poco, y yo no sé si esto que hablábamos antes de entrar al programa en relación con el rol del campo, del agro, en esta unidad económica, como dices tú, que se llama Chile, es revelador un poco de eso, de esa transformación, o una metáfora de eso, en el sentido de que, claro, en los primeros años, en las primeras décadas de Chile se ve este cierto abandono del campo, o esta incomprensión del rol del campo en la economía, aunque sí una comprensión de la función que cumple socialmente, ¿no? De todo este modelo de la hacienda, ¿no? Después de la reforma agraria, que yo creo que es el único tema del que todavía no se puede hablar en Chile, pero en fin, después de la reforma agraria y con el advenimiento del régimen militar se produce ahí una enorme transformación, ¿no? Y esta idea del capitalismo agrario. Y empieza a tomar el campo un rol muy importante en la economía,
y sobre todo en la idea de la globalización y del modelo exportador. Entonces, ahí hay de alguna manera el campo representa una idea de esperanza allí donde antes hubo una noción de abandono, ¿no? O sea, en la función, por lo menos económica que cumple. Claro, no? Hay dos respuestas. En primer lugar, claro, uno podría decir esa literatura autoflagelante, pero creo yo que a estas alturas nos haría un poco bien algo de autoflagelación bajo la lógica exitista del discurso económico actual. Y estamos todos muy bien, lo pasamos fantástico. Bueno, cuando uno empieza a escarbar en las cifras, uno se da cuenta que hay otra historia detrás de todo ese discurso económico autocomplaciente. Entonces, sí, a mí no me aterraría tanto que volviéramos un poco a un discurso económico serio y que tuviera como norte la autoflagelancia. No en el sentido masoquista, pero sí en el sentido de poner más acento, claro, a poner más acento crítico en los problemas concretos, reales de este proyecto, me refiero como proyecto político. Bueno, y efectivamente ahí el campo es sin duda todavía, me atrevería a decir, uno de los grandes misterios en la historia de Chile. O sea, hay Claudio Robles, el coeditor de Tomo, un gran especialista en la historia agraria y la conflictividad social y política en el agro, y en conversaciones muy largas con él, siempre llegamos a la misma conclusión. O sea, lo que sabemos del campo y lo que entendemos del campo en Chile es muy poco, a pesar de la importancia. En Chile, todo el siglo XIX es un siglo eminentemente rural. Lo que se sabe de la historia del funcionamiento de la sociedad de ese periodo, así en el cotidiano, está todavía en ciernes. O sea, todavía se están haciendo trabajos. Afortunadamente, hay una nueva generación de historiadores vinculados e interesados en el tema del campo, precisamente porque fue el gran escenario de conflictividad social del siglo XX, abandonado, alejado, marginado de la política, claro, exprofeso, y de repente en los 50 se dan cuenta de que sin la modernización del campo no hay posibilidad alguna de salvar lo que ya se estaba cayendo del modelo de desarrollo. Quieren modernizarlo en cuestión de 5 años, y ahí viene todo el proceso de la reforma agraria. Yo coincido cuando Michelle Bachelet casi se la comieron, cuando dijo, la reforma agraria es la gran reforma política del siglo XX, claramente es la gran reforma política del siglo XX, y es algo que todavía necesitamos entender, porque también fue un espacio que se transformó de manera radical, lo que hoy día llamamos el capitalismo agrario, integrado a la paleta de exportación de la economía chilena, y absolutamente transformado en términos de su estructura laboral, su estructura salarial. Y ahí obviamente hay mucho trabajo que hacer para entender, en primer lugar, qué estaba pasando en el campo antes de esa gran transformación que es la reforma agraria. Insisto, no quiero decir que no hay trabajo, pero todavía nos falta mucho por explicar. Y sobre todo entender qué pasó desde el año 75 en adelante. O sea, cuando se produce la primera política de shock y cuando se se bajan los aranceles, cambia al menos la tónica del discurso económico. Y de ahí para adelante, con la privatización creciente de esos sectores, los cambios contra lo que se llama la contrarreforma agraria, quiénes ganan, quiénes pierden, cómo se transforma la propiedad de la tierra. Y se produce también una transferencia importante de la propiedad a actores que no estaban en la ecuación de lo que conocíamos del mundo agrario, claro. No, entran los empresarios. Claro. Entonces ahí, todo eso son cuestiones que todavía están por analizar. Andrés, hay lo que en la historia política se llama la excepcionalidad chilena. Hay una excepcionalidad chilena en el prisma económico, ¿o no? No. Tal como lo conversábamos antes, y de hecho el primer capítulo es muy sugerente al respecto, porque es de una historiadora argentina, Alejandra Irigoyen, que ahora hace clase en Londres, y la invitamos porque ella tiene varios estudios sobre la historia económica latinoamericana. Dice, escribamos, o sea, cuéntanos la historia de la independencia chilena, pero desde el punto de vista económico. Y obviamente ella me dice, pero el problema acá es si ustedes se van a bancar, asumir que no son excepcionales para nada, y que de hecho hay explicaciones para lo que ustedes consideran excepcional. Y su capítulo es tremendamente revelador en varios sentidos. En primer lugar, explica por qué hay mayor estabilidad institucional que el resto del continente, que claro, esa es una diferencia. Ahora, eso, dice ella, ¿es una excepción? No. Es una excepción porque se puede explicar y que no está en el carácter chileno, ni tampoco está en la habilidad de los políticos liberales y conservadores. O sea, hay una cuestión material, concreta, que tiene que ver con el reordenamiento de mercados globales, tiene que ver con las oportunidades de las que se hace cargo Chile o no. Y en segundo lugar también, y eso otro de los elementos quizás novedosos, es que inicialmente dice, desde el punto de vista de la política se habla mucho de liberales y conservadores, pero si uno analiza las medidas que tomaron los distintos gobiernos en la década del 20 y del 30, en realidad no hay mucha diferencia. Entonces hay una cierta
unidad en términos ideológicos en el plano económico de la élite, que también nos permite complicar un poco esta idea, porque la excepcionalidad está vinculada, por supuesto, a los gobiernos conservadores, autoritarios, que imponen orden, claro, que vienen a por lo menos resolver la tensión de los años 20 de los ensayos. Dice, no, o sea, entre los liberales y los conservadores hay una perfecta continuidad en términos de política económica. Entonces, si vamos a hablar de excepcionalidad o diferencia, en primer lugar tenemos que tratar de explicarlo, no darlo por supuesto, y efectivamente cuando uno pone la economía chilena en el mercado global o en el mundo global, y además lo pone en función de las líneas gruesas del movimiento de la economía, al final lo que sucede son oportunidades bien aprovechadas, la única excepcionalidad que existiría, Andrés, es que a este país objetivamente en los últimos 30 años le ha ido bastante mejor que al resto de América Latina. O sea, claro, si tú me quieres tirar al siglo XX, pero insisto, ahí para complejizar un poco eso, de nuevo, un poquito de literatura autoflagelante, va a decir, bueno, ¿cuáles son los números a la inversa de ese éxito? Claro, hay abundancia, hay riqueza, pero tenemos otros desafíos como la desigualdad. Y Andrés... sí, pero esos problemas también existen en otros países. Bueno, sí. Pero nosotros figuramos entre los países con mayor desigualdad. O sea, por eso te digo, ahí el contrapeso es, bueno, un poquito de autoflagelancia y tratemos de hacernos cargo también del reverso de ese crecimiento. Claro. Y Andrés, no sé si nos queda un minutito, en el siglo XX, el tema del rol de los consumidores, que se constituyen como un actor en materia económica, y que desde luego eso es nuevo, no es propio de los siglos anteriores, ¿no es verdad? ¿Cómo se plasma ese rol y qué produce en términos de la reflexión acerca de la competencia y de la institucionalidad que se arma en torno a la competencia? Bueno, ese es ahí me dejas offside, porque uno de los temas que barajamos es como, bueno, el tema del consumo. No fuimos capaces de articular una aproximación a ese tema, pero sin duda, yo creo que una de las grandes preguntas que quedan abiertas una vez que uno lee este tomo es precisamente, bueno, cómo entramos a comprender las realidades que se abren en términos de discusión pública, en términos también de conocimiento de la sociedad chilena a partir de las transformaciones de los últimos 40 años. Uno de esos es el fenómeno del consumo, que por supuesto tiene una larga historia, no la vamos a reducir a los últimos 40 años, claro. Tiene una larga historia, pero la masificación del consumo... Pero la masificación es una cuestión relevante, claro. Y sobre todo la emergencia del consumidor como un actor, un actor relevante en la discusión pública. Claro. Esa es una cuestión que claramente necesita ser estudiada. Y otro factor también tiene que ver con el tema de la competencia, que efectivamente cuando uno mira hacia atrás no parece ser un tema muy relevante, y hoy día sí, es una preocupación, hay tribunal, hay un debate público, hay actores especializados en distintas disciplinas también. Sí, es que estábamos llenos de monopolios. Exactamente. Bueno, y ahí de nuevo, una de las claves del libro es que precisamente acá la historia económica chilena está tramada por las relaciones de poder. Y esas relaciones de poder derivan también de cómo el Estado procesa y sus instituciones han procesado el conflicto político en Chile. Entonces, de nuevo, otra vez la necesidad de entender cómo esa historia política y es la economía política chilena es resultado también de las relaciones de poder. Y hoy día estamos en ese debate. Bueno, ¿cómo generamos de verdad un marco realmente competitivo en un país que está acostumbrado a los monopolios? Andrés Stefani, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y editor del tercer tomo del libro Historia Política de Chile 1810-2010, tomo tercero, Problemas Económicos. En Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Stefani en esta edición del programa. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Eliana. Gracias, Andrés. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapias Chilensis. Muy buenas noches.